Hola compañeros, nosotros somos el equipo 7 y vamos a exponer el día de hoy trastornos orgánicos y cognitivos. Somos Fernando Arriaga y Elisa Ibáñez. En cuanto a nuestra misión, tenemos que hacer exponer de forma clara y concisa a las principales características del trastorno orgánico cognitivo y en nuestra visión, tener la capacidad de identificar a los trastornos orgánicos de forma oportuna para evitar así alguna complicación y de forma de nuestro objetivo, el enfatizar en su proceso tanto diagnóstico como en un tratamiento oportuno para cada enfermedad que vamos a ver a continuación. En cuanto al índice de contenidos que tenemos que vamos a revisar principalmente una breve introducción a los trastornos mentales orgánicos, seguido por delirium, demencia, tanto incluyendo el tipo de Alzheimer y vascular, y trastornos amnésicos. Ahora, empezando con los trastornos. Se van a definir como un amplio, variado y complejo conjunto de desórdenes psicológicos y de forma conductual que van a estar originados debido a una pérdida o alguna anormalidad de la estructura o de la función del tejido cerebral. Estos trastornos son deficiencias de las funciones mentales que no van a estar causadas por un desorden psiquiátrico y van a tener repercusión o van a estar involucrados en alguna alteración dentro de la memoria, el lenguaje, orientación, juicio, gestión de relación interpersonal, realización de actividades como lo que se denomina la praxis y la resolución de problemas. La disfunción puede ser de tipo primaria, en donde las enfermedades, lesiones o daños que van a afectar al cerebro van a ser de un modo directo y de forma selectiva, o de forma secundaria, en donde en conjunto otras enfermedades sistémicas o alteración orgánica van a determinar una anormalidad en el funcionamiento cerebral. En cuanto a su sintomatología, se puede dividir también en forma de sintomatología básica, que se va a denominar como propia del trastorno, en donde van a estar presentes algunas alteraciones en el estado de conciencia, de forma cognitivas y en la afectividad. Y en los accesorios o facultativos van a estar los compensatorios y de tipo neurótico. El DSM-5 es importante aclarar que a partir del DSM-4 va a proponer que ya no se use más el término de trastornos mentales orgánicos. En cuanto a su clasificación, tenemos que puede ser de predominio de síntomas básicos o de sintomatología accesoria, como ya vimos previamente, en donde las alteraciones cognitivas van a ser de forma mínima, aunque también está el CI-10, que es la guía de clasificación de trastornos mentales y del comportamiento, que estipula que van a estar involucradas la demencia, el delirium, síndrome amnésico, trastorno cognitivo leve, trastorno delusivo o afectivos orgánicos y trastornos mentales orgánicos sin especificación. El DSM-5 establece una clasificación en donde los divide por tipos, en forma de delirium, trastorno neurocognitivo mayor que involucra la demencia, trastorno neurocognitivo leve o trastornos neurocognitivos mayores que van a ser catalogados como un trastorno amnésico. Igualmente, el DSM-5 establece que estos criterios mayores de TNC mayor y trastorno neurocognitivo leve van a estar involucrados varios trastornos neurocognitivos, principalmente debido al Alzheimer, vascular, cuerpos de Lewy, Parkinson, entre otros, destacando obviamente al Alzheimer y el vascular, que vamos a tener una revisión más adelante. En esta presentación pues vamos a marcar lo que fue la clasificación del DSM-5 y vamos a ver que principalmente vamos a hablar del delirium. Y si bien pues este es un síndrome de inicio agudo que está caracterizado por una disminución súbita del estado de la alerta, del pensamiento desorganizado e inatención. En él pues vamos a encontrar ciertas alteraciones, ya puede ser por ejemplo del sueño vigilia, desorientación, alteraciones perceptivas, del lenguaje, como pudiera ser la disnomía, disgrafía, alteraciones motoras y del comportamiento. En cuanto a su presentación, pues vamos a ver que puede ser agudo, si este dura desde ciertas horas hasta unos días, o persistente si ya dura más de ciertas semanas. También podemos encontrar aquel delirium con hiperactividad, en donde pues el paciente se presenta agitado, o con hipoactividad, en donde hay una disminución del nivel de actividad.
En cuanto a epidemiología, pues vamos a ver que hay mayor incidencia y prevalencia entre los adultos de mayor edad. Se ha visto que al menos el 1% de las personas de más o igual a 55 años van a presentar un delirium, y al menos hay 13% de la población de 85 años que puede llegar a presentar delirium. Entre el 5 y 10% de los pacientes de edad avanzada que van a llegar al servicio de urgencias pueden presentar esta patología, y de los que no presentaban en el momento de su ingreso en el hospital, se observó una aparición de delirium en el 5 al 30% durante la estancia hospitalaria. En esta tablita pues les dejo lo que son la incidencia y prevalencia del delirium en diversos ámbitos, como pudiera ser por enfermedades médicas o quirúrgicas, en una situación de posoperatorio, de cuidados intensivos, por cirugía cardíaca u ortopédica, en el servicio de urgencias, pacientes oncológicos terminales. Si se observa bien en la tabla, pues vamos a ver que estos son quienes presentan más riesgo, pues tienen una prevalencia del 23 al 28% y una incidencia de hasta el 83%. Existen ciertos factores de riesgo, ya sean predisponentes o precipitantes, que pues nos van a llevar a la aparición del delirium, como pudieran ser en predisponentes, características demográficas, una edad mayor o igual a 65 años, el sexo masculino, un estado cognitivo específico, como pudiera ser la demencia o el déficit cognitivo, un estado funcional, como la inmovilidad o antecedentes de caídas, un déficit sensorial, ya sea auditivo o visual, la reducción de ingesta oral por deshidratación o desnutrición, que es lo que nos va a ocasionar, ciertas sustancias farmacológicas, como pudieran ser sustancias psicoactivas o fármacos con propiedades anticolinérgicas, e incluso el alcohol, trastornos médicos concomitantes, como pudiera ser la enfermedad hepática o la renal crónica, un ictus o una enfermedad neurológica. Por otro lado, pues vamos a tener a los factores precipitantes, y en ellos pues encontramos ciertos fármacos, como ya se mencionaron, los narcóticos, hipnóticos sedantes, anticolinérgicos, enfermedades neurológicas primarias, como lo pudiera ser el ictus en hemisferio no dominante, una hemorragia intracraneal, enfermedades concomitantes como infecciones que pueden llevar al delirium, una fiebre o hipotermia, la deshidratación y desnutrición por alguna cirugía, como ya se mencionó, cardíaca u ortopédica, y ciertos factores del entorno podrían influir, como lo puede ser el ingreso en una unidad de cuidados intensivos, el dolor, uso de numerosos procedimientos, la aplicación de una sonda vesical o de métodos de restricción física. En cuanto a su etiología, pues vamos a ver que pues es diversa. Entre las principales encontramos las enfermedades del sistema nervioso central, como lo pudiera ser la epilepsia, enfermedades sistémicas, como lo pudiera ser una insuficiencia cardíaca. También entra dentro de las causas más comunes la intoxicación y también la abstinencia a fármacos o agentes tóxicos. En estas tablitas pues vamos a poder observar cuáles son las causas más frecuentes, y pues están divididas de acuerdo a su entidad. Por ejemplo, podría ser enfermedades del sistema nervioso central, que ya se comentaron, enfermedades metabólicas, como lo pudiera ser una diabetes mellitus, enfermedades sistémicas, ciertos fármacos, productos de venta sin receta, algunas plantas o enfermedades cardíacas, también pulmonares o endocrinas, metabólicas, enfermedades renales, hepáticas, neoplasias y sustancias de abuso, como lo puede ser el alcohol y ciertas drogas, aparte de toxinas como podría ser metales pesados y el aluminio.
Ahora vamos a hablar de lo que sería el delirium por intoxicación por sustancias y vamos a ver que pues estas son ciertas alteraciones de la conciencia que nos van a llevar a una reducción de la capacidad para centrar o mantener la atención. También pues hay un cambio en las funciones cognitivas que no se pueden explicar por una demencia previa o en el desarrollo. También hay una alteración que se puede presentar en un corto periodo de tiempo, ya sean horas o días, y vamos a encontrar una demostración pues muy marcada a través de la historia clínica, la exploración física y el laboratorio. Y estos pues se van a presentar durante una intoxicación por consumo de sustancias. Estas sustancias pues las más frecuentes van a ser opiáceos, benzodiazepinas, naloxona y pues también se ha visto que la hidratación intravenosa. Por otro lado, vamos a tener lo que ya se conoce como el delirium por abstinencia de sustancias, que se mencionó hace un momento, es muy común. Y este pues va a ser un conjunto de trastornos físicos y psicológicos que se presentan en quien ya ha desarrollado demencia porque se suspende una droga bruscamente, ya sea en su consumo o se disminuye de forma significativa después de un periodo prolongado de ingestión. Vamos a tener también el delirium por múltiples etiologías. En ellos vamos a ver que en el paciente no se reconoce una causa única, sino a múltiples causas y se define como la agrupación de 2 o más diagnósticos en un mismo paciente, aunque muchas veces el clínico va a reconocer una causa, pero no logrará identificar las otras. Entre ellas podemos encontrar sepsis, alteraciones hidroeléctricas, enfermedades hepáticas o renales, estados posoperatorios, encefalopatía hipertensiva, traumatismos cráneoencefálicos o una lesión en el lóbulo parietal derecho, lo que nos pudiera llevar a un enfisema, una septicemia, a un delirium debido a anoxia persistente con hipoactividad o a un delirium con septicemia agudo con hipoactividad. También tenemos lo que es el delirium no especificado y en él pues el paciente no va a cumplir criterios para ningún tipo de los que ya se mencionó, pues no hay ciertas pruebas que sean suficientes para establecer su etiología. Para el diagnóstico pues vamos a tener ciertos criterios para la detección del delirium, como los que nos da la Confusion Assessment Method o CAM. En él nos mencionan 4 puntos, como lo pudiera ser el cambio en el estado mental de inicio agudo y de curso fluctuante, una atención disminuida, un pensamiento desorganizado, alteraciones en el nivel de conciencia. Nos mencionan que para establecer un diagnóstico se requieren al menos 3 de los criterios. Por otro lado, también tenemos los criterios diagnósticos del DSM-5 y pues nos mencionan en principio una alteración de la atención. Como punto B, una alteración que aparece en poco tiempo y constituye un cambio respecto a la atención y las conciencias iniciales y su gravedad. Tiende a fluctuar a lo largo del día. Otro punto es una alteración cognitiva adicional. Tenemos por otro lado las alteraciones de los criterios A y C. Nos explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, establecida o en curso, ni suceden en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido como sería el coma. Y por último, en la anamnesis, la exploración física o los análisis clínicos se van a obtener evidencias de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica o una intoxicación e incluso una abstinencia por una sustancia, una exposición a una toxina o por múltiples etiologías. En este cuadro nos mencionan que para hacer el diagnóstico se requieren 3 de los criterios que ya se mencionaron. Para el tratamiento del delirium, pues tenemos en este diagrama de flujo lo que sería el tratamiento en el adulto mayor. En él pues hay que identificar y tratar los factores de riesgo, como ya se mencionaron, predisponentes y precipitantes. Se debe de iniciar un tratamiento no farmacológico que consiste en el uso de auxiliares auditivos, evitar el uso de sondas o de catéteres innecesarios, realizar una iluminación inadecuada y reducción del ruido. Orientación diaria del tiempo, lugar y persona, un ajuste de medicamentos,
respetar el ciclo del sueño y la movilización de la cama si es que sea necesario y posible. Por otro lado, hay que determinar el tipo de delirium, ya sea si se trata de un delirium hiperactivo o mixto o hipoactivo. En caso de que sea hiperactivo, pues debemos evaluar si existe el riesgo de un comportamiento violento o de que se cause lesiones. Si es que existiera este riesgo, pues se deben de utilizar técnicas tranquilizadoras verbales y no verbales, además de iniciar pues un tratamiento ya farmacológico. En caso de que no existiera riesgo de comportamiento violento, pues se debe de evaluar si fue efectivo el tratamiento no farmacológico. En caso de que este haya sido efectivo, pues se deben de continuar las medidas no farmacológicas y hacer una evaluación diaria. En caso de que no haya funcionado, se debe de iniciar pues ya un tratamiento farmacológico. Si se tratara en otro caso de un delirium hipoactivo, simplemente hay que utilizar medidas no farmacológicas y estar reevaluando si es que estas funcionan o no. En caso de que no llegaran a funcionar, pues ya iniciar un tratamiento farmacológico. Vamos a ver que el tratamiento farmacológico solo debe emplearse si el tratamiento no farmacológico falló o no es posible realizarse. Este tratamiento pues va a estar indicado en caso de que exista agitación o agresividad, que amenacen o pongan en riesgo la integridad física del paciente o otros pacientes e incluso del personal de salud. También en caso de que existiera agitación severa o que ponga en peligro la aplicación o mantenimiento de terapias esenciales. Lo que se recomienda usar o el tratamiento de primera línea es el haloperidol en el adulto mayor hospitalizado con delirium en una dosis de 0.5 a 1 miligramos vía oral cada 8 a 12 horas o 0.5 a 1 miligramos por administración intravenosa o intramuscular. Se pueden tener otras opciones de tratamiento como lo pueden ser la olanzapina de 1 a 20 miligramos al día, la quetiapina de 25 a 100 miligramos por día o la risperidona de 0.25 a 4 miligramos por día. Bueno, ahora pasamos con la demencia. Como concepto tenemos que es un proceso patológico que va a estar marcado por la aparición de un déficit cognitivo progresivo, pero con mantenimiento de la conciencia clara. Esto también en el DSM-5 también se puede llamar trastorno cognitivo mayor. Aquí va a estar involucrado un deterioro de la memoria, del juicio, orientación, aprendizaje y el habla, principalmente. En cuanto a su epidemiología, tenemos que va a tener una prevalencia que aumenta con el envejecimiento de la población. Es muy característico que los pacientes mayores tengan esta patología. En los estadios más graves o moderados, el 5% está presente en la población mayor a 65 años y del 20 al 40% en mayores de 85 años. Como sabemos, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de presentarla. Anteriormente se observaba un 15 a 20% en las consultas de tipo ambulatorio y de medicina general, y un 50% en pacientes crónicos que vivían en instituciones, pero han ido en aumento. Como puntos clave tenemos que el 50-60% van a presentar demencia de tipo Alzheimer de los pacientes que vimos previamente, del 15 al 30% demencia vascular, que va a ser frecuente en hombres de 60 a 70 años, y del 1 al 5% van a presentar un trastorno cognitivo por consumo de alcohol y trastornos de movimiento. En su etiología tenemos que puede ser principalmente es por Alzheimer y vascular, que vamos a ver con detalle y más a continuación, pero también puede ser por diversos tipos, como de forma vascular, por demencia frontotemporal, por un traumatismo craneoencefálico, por VIH, Parkinson, Huntington, etc. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que los principios que lo establecen es la exploración clínica, en donde vamos a valorar el estado mental del paciente. Y también otro punto es la información que va a ser obtenida de la familia del paciente o de alguna gente cercana a él, como amigos o compañeros de trabajo. Aquí principalmente vamos a ver si está presente o no, o en cuánto afecta la calidad de vida, la presencia de delirios y alucinaciones, cambios en el estado de ánimo, cambios cognitivos o cognitivos,
una reacción catastrófica a noticias o a cualquier acción, cambios en la personalidad, principalmente de forma agresiva, y el síndrome de la puesta del sol, o también llamado sundowning. La exploración complementaria va a abarcar áreas como la memoria, en donde pues se van a realizar varias pruebas, principalmente con palabras o oraciones, perdón, que involucren a un nombre y una dirección. Por ejemplo, preguntarle en dónde vive, en la calle y nombre de la calle. El lenguaje, denominación de partes como que pueda decir cosas como reloj, correa, esfera, cristal o alguna orden más compleja como señalar la puerta o antes de señalar la puerta, señáleme el techo, de forma que tenga como una secuencia. O en la forma de praxis visoespacial, muéstrame cómo untaría una rebanada de pan o dibuja la esfera de un reloj con números, así etcétera, para ver cuánto está afectando este trastorno al paciente. Y conceptos de la abstracción que vamos a tener como en comparativa. ¿Qué tienen en común un plátano y una manzana? ¿En qué se diferencia un canal y un río? Y interpretación de refranes. De forma que vamos a valorar qué tanto está afectándolo y cuánto puede estar pues, funcionando normalmente el paciente, dentro de lo que se esperaría. Algunos criterios mayores para el trastorno mayor tenemos que va a ser A, una evidencia de un declive cognitivo significativo que va a estar comparado con el nivel previo. Es por eso que se tiene que realizar como una comparativa en donde el paciente haya tenido alguna intervención previa en uno o más dominios cognitivos. Esto va a involucrar la atención compleja, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la función ejecutiva, habilidad perceptual motora o inclusive la cognición social. Como otro punto tenemos a que los déficits cognitivos van a interferir con la autonomía del individuo en su actividad cotidiana. Esto quiere decir que este déficit va a estar afectándolo para su propia supervivencia o para su propia manutención. El déficit cognitivo no va a ocurrir exclusivamente en el contexto de un delirium, es como para descartar el delirium, y este déficit no se va a explicar por otro trastorno mental, principalmente esquizofrenia o algún trastorno depresivo de forma mayor. En cuanto a los diagnósticos para un trastorno leve que puede estar igualmente presente, vamos a ver que el punto A establece que va a haber una evidencia de un declive cognitivo, pero este va a estar de forma moderada a comparación del otro, y este igualmente va a tener que ser comparado con el nivel previo del rendimiento del paciente, en las áreas que ya habíamos visto previamente. Otro punto es que los déficits cognitivos no van a interferir en la capacidad de independencia, es decir que si bien lo van a afectar, no van a afectarlo tanto como para poder clasificarlo como de forma incompetente, se puede definir. El déficit cognitivo no va a ser exclusivamente en el contexto de delirium, igualmente para hacer la comparativa con el delirium, y igualmente no se van a explicar por un trastorno mental añadido como esquizofrenia, etc. Ahora, en cuanto al tratamiento, va a ser principalmente dividido en tres, que va a ser las medidas preventivas de la demencia vascular principalmente, en donde van a haber cambios en la dieta, ejercicio y control de la diabetes y la hipertensión arterial. Esto más que nada está enfocado a que la aparición de la demencia vascular sea mínima, cambiando estilos de vida. Se puede definir como un tratamiento no farmacológico. E igualmente se puede dar un tratamiento psicológico en donde se puede dar igualmente la atención médica, tanto así médica general como parapsiquiátrica, y el apoyo emocional para pacientes y sus familias, ya que habitualmente el paciente, si bien sufre esta afección neurológica, también sus familiares pueden tener algún trastorno, por ejemplo, el trastorno del cuidador o, entre otros. El tratamiento farmacológico va a estar indicado para síntomas específicos. Principalmente se dan benzodiazepinas en caso de que el paciente tenga insomnio y ansiedad, o inclusive se pueden recurrir a algún antidepresivo, a algún antipsicótico, para en caso de que tenga delirio o alguna alucinación. Es importante aclarar que el único facultado para realizar un tratamiento farmacológico pues es el psiquiatra. Y esto tiene que ver que las opciones previas que vimos no funcionaron o con compañía del tratamiento farmacológico poder tener una mejor respuesta. Ahora entrando con el apartado del Alzheimer, tenemos que el 40% de estos pacientes que lo presentan tienen algún antecedente familiar de un paciente familiar directo con Alzheimer. Esto va a estar relacionado con la genética, en donde los cromosomas relacionados van a ser el 1, el 14 y el 17, con genes E4 múltiples, que pueden aumentar la presencia del Alzheimer de forma significativa.
Algunos neurotransmisores implicados van a ser principalmente la acetilcolina y la noradrenalina, que van a estar hipoactivos. Otras causas pueden ser la alteración de la regulación de fosfolípidos en la membrana, toxicidad por el aluminio y la estimulación excesiva por el trastorno del transmisor glutamato. Se puede dividir en dos grandes grupos de forma macroscópica, en donde vamos a ver aquí una atrofia difusa con aplanamiento del surco cortical y dilatación de los ventrículos cerebrales, como vemos en la imagen. Y de forma microscópica, pues van a ser clásicas y patognomónicas las placas seniles, un nodo neurofibrilar, una pérdida neuronal, principalmente en la corteza y en el hipocampo, la pérdida sináptica y la degeneración granulovascular de las neuronas. También esto puede derivar a que tenga afectaciones en los campos, principalmente en la memoria reciente, es decir, el paciente no va a poder recordar qué desayunó, qué acaba de hacer, como cosas de memoria de corto plazo. Va a tener desorientación temporoespacial, no va a saber dónde está o en qué hora es, qué hora del día es, y va a tener dificultades con el cálculo. Principalmente se va a establecer como que el paciente no puede resolver una operación matemática simple, por ejemplo, una suma o una multiplicación. Va a tener afasias, apraxias, agnosias y principalmente cambios de comportamiento. Va a tener predisposición, bueno, va a aumentar la agresividad porque no se está teniendo un control de la personalidad. Y por otro lado tenemos a la demencia vascular, que puede ser clasificada en 4 grandes grupos, que va a ser con delirium, que va a ser igualmente sobreañadido a la demencia, con ideas delirantes, que van a ser, pues, como su nombre lo indica, un síntoma predominante son los delirios, y el estado de ánimo depresivo, con igualmente el estado depresivo principalmente, o de forma no complicada, en donde no van a estar presentes ninguno de los síntomas previamente descritos, pero va a tener la demencia. Algunos de los signos y síntomas neurológicos presentes en la demencia vascular van a estar presentes en el examen físico, en donde va a tener la exageración de reflejo tendinoso de forma profunda, una respuesta de extensión plantar, o bien puede ser exagerada o como hipoactiva, parálisis pseudobulbar, debilidad de una extremidad y anomalías en la marcha. Igualmente pruebas de laboratorio que nos pueden derivar o sugerir un evento cerebral vascular de forma hemorrágica, como pues su nombre lo indica. Y en esta tabla resume lo que les comentaba previamente, en donde se hace un comparativo entre demencia y delirium. Esto se lo dejamos para que lo revisen a fondo, pero vemos que habitualmente las diferencias más marcadas es el comienzo, en donde la demencia va a ser de forma gradual, como que va escalando poco a poco, y el delirium es de forma brusca, con fecha de inicio. El curso es progresivo y agudo, y la demencia es de forma irreversible. Esto lo marcan así, no que no se pueda como, pues su nombre indica, ¿no? No es reversible, pero se puede como frenar o mantener en un estado que permite al paciente tener una vida lo más cercana a la normalidad. Y el delirium es reversible si se trata a tiempo. Y igualmente los cambios fisiológicos van a estar presentes principalmente en el delirium, entre otros puntos que pueden ver a continuación. Pasamos ahora a los trastornos amnésicos. Vamos a ver que en ellos el rango esencial va a ser una incapacidad adquirida para aprender y recordar información nueva, junto con la imposibilidad de rememorar sucesos que ya pasaron. Aquí pues podemos encontrar una alteración ya sea de la memoria reciente, de la memoria a corto plazo o a largo plazo. Y vamos a ver que las demás áreas cognitivas se van a encontrar normal. En cuanto a epidemiología, pues vamos a ver que la amnesia se va a observar con mayor frecuencia en los trastornos después del consumo de alcohol o de un traumatismo craneal. Como ya se mencionó, pues hay una amnesia relacionada con el abuso crónico de alcohol, pero pues su incidencia es baja, y la amnesia relacionada con un traumatismo cráneoencefálico va a tener una incidencia alta. En cuanto a su etiología, vamos a encontrar pues que van a haber ciertas estructuras que están implicadas en el desarrollo de un trastorno amnésico, como lo pueden ser los núcleos dorsomediales y de la línea media del tálamo,
el hipocampo o los cuerpos mamilares. También la amígdala. Podemos encontrar una lesión bilateral de estas estructuras o en algunos casos se pueden llegar a presentar lesiones unilaterales. Entre sus causas principales, pues vamos a tener, por ejemplo, una deficiencia de tiamina, la hipoglucemia, enfermedades cerebrales primarias, crisis epilépticas o un traumatismo cráneoencefalo. También, pues, trastornos por uso de alcohol, neurotoxinas o benzodiazepinas. El cuadro clínico, pues, lo vamos a ver a través de, por ejemplo, una amnesia anterógrada o una amnesia retrógrada. También podemos encontrar la pérdida de orientación en el tiempo, lugar y persona. Es característico que estos pacientes no tengan una buena introspección de su estado neuropsiquiátrico. Y también, pues bueno, una vez que se hizo la exploración física, debemos especificar si se trata de un estado transitorio, donde hay un deterioro de la memoria menor a un mes, provisional si el diagnóstico se hace durante el primer mes sin esperar a la remisión, o si es crónico cuando hay un deterioro de la memoria que es mayor a un mes. Vamos a encontrar también trastornos cognitivos no especificados y estos pues van a tener signos y síntomas como lo pueden ser un trastorno con disfunciones cognitivas, pero que no cumple criterios de delirium, de demencia o de un trastorno amnésico. Estos también van a ser debidos a sustancias y se van a clasificar como un trastorno por sustancias afines no especificado. Para el diagnóstico, pues vamos a tener que hacer, valorar si hay un deterioro de la memoria, ya sea para aprender nueva información o recordar información aprendida nueva previamente, y si ya hay repercusiones laborales y sociales. El tratamiento pues va a consistir en técnicas establecidas para ayudar a compensar el problema de la memoria. Se puede realizar una terapia ocupacional a través de un terapeuta ocupacional. También se puede hacer asistencia tecnológica o de baja tecnología. Y no hay medicamentos actualmente que sean disponibles para tratar la amnesia. Pues también se ha visto que la amnesia causada por el síndrome de Wernicke implica una falta de tiamina. En todo caso, se pudiera sustituir esta falla. Y pues eso sería todo de nuestra parte.